Vivimos en un mundo donde es fácil mirar sin ver, donde pasamos todos los días al lado de personas y nunca notamos quiénes son realmente. ¿Cuántas veces ya te cruzaste con alguien que carga un dolor silencioso, un amor escondido, una historia que podría cambiar todo lo que piensas sobre la vida? La verdad es que las personas más importantes, aquellas que realmente sostienen el mundo sobre sus hombros, suelen ser las que nadie ve. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo: dinero, poder, comodidad, pero que estaba completamente ciego ante lo que realmente importaba. Hasta que una madrugada helada lo despertó y lo puso frente a una verdad brutal. Quien él pensaba que era apenas la empleada era, en realidad, quien salvó todo lo que él amaba. Lo que hizo a continuación desafió todo lo que la sociedad esperaba de él. ¿Y el desenlace? Bueno, prepárate para emocionarte. Si crees que el amor puede venir de los lugares más improbables, si sientes que el mundo necesita más historias sobre dignidad y redención, entonces quédate hasta el final. Y si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal para no perderte otras historias que te harán ver el mundo con otros ojos. Había algo extraño en aquella madrugada, una inquietud que pulsaba en su pecho como una advertencia silenciosa. Él nunca fue a despertarse antes de que saliera el sol, pero ese día los ojos se le abrieron solos, como si algo invisible lo llamara. Se levantó despacio, todavía somnoliento, y caminó hasta la ventana del cuarto. Allá afuera, el mundo dormía envuelto en una penumbra fría y pesada, pero había una sensación diferente en el aire, algo que no podía nombrar, pero que lo jalaba fuera de la cama. Bajó las escaleras con las manos metidas en los bolsillos de la bata, los pies descalzos tocando el mármol helado del pasillo. Toda la casa parecía respirar junto con él, en un silencio casi ensordecedor. Cuando abrió la puerta que daba al jardín, una brisa cortante golpeó su rostro, y fue entonces cuando vio, bajo la luz débil y amarillenta de un poste, en el banco de madera donde nunca nadie se sentaba, estaba doña Elena. Sostenía a su hija de apenas 6 meses en su regazo, ambas cubiertas por una manta delgada que apenas alcanzaba para el frío. Se detuvo en el lugar, sin saber si avanzar o retroceder. El corazón le latió más fuerte, no de rabia o sorpresa, sino de algo que no reconocía, tal vez vergüenza, tal vez compasión. La bebé dormía tranquila, el rostrito rosado apoyado en el pecho de Elena, mientras la señora, con los ojos cerrados, parecía exhausta. Había una entrega en ese gesto que él nunca había visto antes, una protección feroz y silenciosa que lo dejó sin palabras. Y ahí, en ese momento suspendido entre la noche y el amanecer, se dio cuenta de que estaba frente a algo mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Cuánto tiempo llevaban ahí? La pregunta martillaba en su mente mientras sus ojos recorrían la escena como si intentara grabar cada detalle. El viento mecía las ramas de los árboles y el frío de la madrugada parecía morder su piel incluso desde lejos. ¿Cómo aguantó? ¿Cómo su hija dormía tan serena, a pesar de todo? Él, que siempre se enorgulleció de tener todo bajo control, de saber exactamente lo que pasaba dentro de su propia casa, se sintió pequeño, se sintió ciego. Dio un paso adelante, luego otro, con cuidado de no hacer ruido. Cuanto más se acercaba, más clara se hacía la expresión en el rostro de Elena. Cansancio profundo, pero también una ternura inquebrantable. Ella no estaba ahí por obligación. Estaba ahí porque quiso, porque su alma no permitió que esa criatura pasara frío o miedo. Y eso, de alguna forma inexplicable, le apretó el pecho como nunca antes. Él siempre pensó que sabía lo que era el amor. Amor de padre, amor de esposo, amor de dueño de casa. Pero mirando esa escena, se dio cuenta de que no sabía nada. Se quedó parado ahí, a pocos metros de distancia, observando. El nudo en la garganta crecía a cada segundo y no podía tragar. No podía moverse. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para que pudiera entender algo esencial. Algo que siempre estuvo ahí pero que nunca quiso ver. Doña Elena, la mujer que muchos apenas miraban al rostro, la mujer invisible que limpiaba, cocinaba y obedecía en silencio, era quien realmente cuidaba lo que él tenía de más precioso. Y él nunca se había dado cuenta. Cuando finalmente logró respirar hondo, algo dentro de él ya estaba diferente. No sabía todavía qué haría, ni qué diría, pero sabía que esa madrugada no sería olvidada. Había una verdad cruda y dolorosa en esa imagen. Una verdad sobre él mismo, sobre su casa, sobre todo lo que creía saber. Y mientras el cielo comenzaba a aclarar en el horizonte, permaneció ahí, testigo silencioso de un amor que jamás imaginó que existiera dentro de sus propias paredes. Respiró hondo y dio algunos pasos más, sintiendo el peso de cada movimiento como si caminara hacia algo que lo cambiaría todo. No quería asustarlas, así que se acercó muy despacio,
casi sin hacer ruido, hasta que su sombra tocó el banco de madera. Fue cuando Elena abrió los ojos, despacio, como quien despierta de una pesadilla o de una vigilia sin fin. Y en ese mismo instante, él vio. Había lágrimas secas en su rostro, marcas finas que brillaban bajo la luz del poste. Ella parpadeó varias veces, confundida, y cuando se dio cuenta de que era él, todo su cuerpo se encogió, como si esperara un regaño, una humillación, tal vez hasta el despido. La voz de ella salió bajita, casi un susurro cargado de culpa. «Disculpe, señor, no sabía qué hacer». Las palabras temblaban en el aire frío de la madrugada, y sintió un apretón en el pecho aún mayor. «Disculpe, ¿por qué? ¿Por haber salvado a su hija? ¿Por haber hecho lo que él mismo debería haber hecho?» Hizo un gesto con la mano, pidiéndole que esperara, y se agachó al lado del banco, quedando a la altura de los ojos de ella. Quería entender. Necesitaba entender. Elena comenzó a hablar, todavía sosteniendo la bebé con cuidado, como si temiera que alguien fuera a arrancársela de los brazos. El calentador del cuarto se había roto en medio de la noche y la temperatura se desplomó. La niña despertó llorando, desesperada, y Elena intentó de todo: mantas, ropitas, hasta su propio cuerpo para calentarla. Pero nada funcionaba. Llamó al teléfono de la casa, al celular de él, al de la esposa. Nadie contestó. El pánico se apoderó de ella cuando vio que la piel de la bebé estaba demasiado fría. Fue entonces cuando tomó una decisión. Tomó su propia manta, la única que tenía, delgada y gastada, envolvió a la niña con todo el cuidado del mundo y salió al jardín. Ahí, sentada en ese banco bajo el poste, pasó toda la noche despierta, arrullando a la criatura en su pecho, cantándole bajito, meciendo cada suspiro. No importaba el frío que cortaba su piel, ni el cansancio que pesaba en sus huesos. Lo que importaba era que esa vida frágil estuviera segura, calentita, protegida. Y lo hizo sola, sin pedir ayuda, sin quejarse, sin esperar reconocimiento. Él escuchó cada palabra en silencio, y con cada frase sentía que algo se partía dentro de sí. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo durmió tan tranquilo mientras su hija pasaba frío? Mientras Elena, una mujer que él apenas conocía de verdad, sacrificaba su propia comodidad, su propia salud, para salvar a la niña. La miró, a los ojos cansados, a las manos callosas que sostenían a la bebé con tanta delicadeza, y sintió vergüenza, una vergüenza profunda, que quemaba por dentro como brasa viva. Entonces se dio cuenta de algo aún más doloroso. Elena era invisible, no solo para él, sino para todos en la casa. Entraba y salía de los cuartos como una sombra, servía el café, arreglaba las camas, cuidaba a la bebé, y nadie realmente la veía. Nadie preguntaba cómo estaba, si había comido, si necesitaba algo. Ella era apenas la empleada, una función, no una persona. Y en esa madrugada, bajo la luz temblorosa del poste, fue forzado a enfrentar la verdad. La mujer que muchos ni siquiera miraban al rostro era quien realmente cuidaba lo que más amaba en el mundo. Extendió la mano y tocó levemente el hombro de Elena, sintiendo la tela delgada y fría de su chaqueta. «Salvaste a mi hija», dijo él, y la voz le salió entrecortada, llena de una emoción que no podía controlar. Elena bajó los ojos, como si no mereciera esas palabras, como si solo hubiera cumplido una obligación. Pero él sabía que no era obligación. Era amor, un amor puro, desinteresado, inmenso. Y mientras el primer rayo de sol comenzaba a surgir en el horizonte, entendió que nunca más sería el mismo hombre que era cuando salió de esa casa horas atrás. El día amaneció extraño, como si el mundo hubiera cambiado de color durante la noche. Él no logró volver a dormir después de esa madrugada, y pasó las horas siguientes pensando, repasando cada detalle en la mente, intentando entender qué exactamente había pasado dentro de él. Cuando el sol ya estaba alto, encontró a Elena en la cocina, preparando el desayuno con los movimientos automáticos de quien hace eso hace años. Ella no lo miró cuando él entró. Solo siguió moviendo la tetera en la estufa, como si nada hubiera pasado. Pero él no podía fingir. Jaló una silla y se sentó a la mesa, haciendo ruido a propósito para que ella notara que no se iría. «Siéntate aquí conmigo, Elena», dijo él, y la voz le salió más firme de lo que esperaba. Ella dudó, miró hacia la puerta como si buscara una ruta de escape, pero después se secó las manos en el delantal y se sentó en la punta de la silla, erguida, tensa, como si la estuvieran interrogando. El olor a café llenaba el aire, y el sonido bajo de la tetera silbando en la estufa era lo único que rompía el silencio pesado entre ellos. No sabía por dónde empezar, pero había algo que necesitaba saber. «Cuéntame sobre ti, Elena»,
sobre tu vida antes de venir a trabajar aquí. Las palabras salieron gentiles, pero cargadas de una curiosidad genuina que nunca había sentido antes. Ella se quedó callada por un largo momento, los ojos fijos en la taza vacía frente a ella, y él se dio cuenta de que nadie nunca le había hecho esa pregunta. Nadie nunca quiso saber quién era Elena más allá de la mujer que limpiaba la casa y cuidaba a la bebé. Entonces ella comenzó a hablar, y cada palabra pesaba como plomo. Contó sobre el esposo que perdió en un accidente de trabajo años atrás, un hombre bueno que salía temprano y volvía tarde, que reía fuerte y soñaba con un futuro mejor. Contó sobre la hija, una niña de ojos brillantes que adoraba dibujar y cantar, y que murió a los 7 años porque ellos no tenían dinero para comprar el medicamento que podría salvarla. La voz de Elena temblaba al recordar, y los ojos se le humedecieron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Solo apretó las manos una contra otra, como si intentara sostener el dolor por dentro. Él escuchó todo en silencio, y con cada frase sentía el pecho apretarse más. ¿Cómo soportó todo eso? ¿Cómo logró seguir viva, seguir trabajando, seguir sonriendo, aunque fuera una sonrisa cansada y distante? Elena entonces dijo algo que lo partió a la mitad. Cuando toma a su bebé en brazos, Señor, siento como si pudiera proteger a mi niña una vez más, como si pudiera hacerlo bien esta vez. Lo dijo bajito, casi como un secreto que no debería haber sido revelado, y él vio en sus ojos un dolor tan profundo que parecía no tener fin. Se quedó sin palabras. ¿Qué se le dice a alguien que perdió todo y aún así encuentra fuerzas para amar? Él, que siempre lo tuvo todo, dinero, comodidad, seguridad, nunca imaginó que un dolor de ese tamaño pudiera caber dentro de una persona. Y sin embargo, ahí estaba Elena, sentada frente a él, cargando en el pecho un amor que trascendía la propia pérdida. Un amor que no murió junto con su hija, sino que encontró un nuevo lugar para existir, en los brazos de esa bebé que ella arrullaba todas las noches. Extendió la mano sobre la mesa y, por primera vez, tocó la mano de ella, no como patrón, sino como ser humano. No eres solo una empleada aquí, Elena, dijo él, y sintió la garganta apretarse. Eres mucho más que eso. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, como si no creyera lo que estaba escuchando. Y él se dio cuenta de que tal vez, por primera vez en la vida, alguien estaba viendo a Elena de verdad. No a la empleada, no a la mujer invisible, sino a Elena, la madre que perdió todo y aún así tenía tanto amor para dar. Y mientras la tetera seguía silbando bajito en la estufa, algo comenzó a cambiar en esa cocina, algo que ninguno de los dos podía explicar, pero que ambos sentían en lo profundo del alma. La noticia se esparció por la casa como reguero de pólvora. Elena había pasado la noche en el jardín con la bebé, y todos tenían una opinión sobre lo que debería hacerse. Él escuchó los comentarios atravesar los pasillos, las voces susurrando, juzgando, condenando. Ella sobrepasó límites, decían algunos. No es su papel tomar decisiones así, decían otros. Y había hasta quien sugería, en tono frío y calculador, que debería ser despedida inmediatamente, antes de que creara problemas mayores. Esa noche, reunió a toda la familia en la sala de estar. La esposa, sus padres, hasta la hermana que vivía en otra ciudad y estaba de visita. Todos se sentaron en los sofás caros, bajo la luz suave de las lámparas, mientras Elena permanecía de pie en un rincón de la sala, encogida, con los ojos bajos y las manos entrelazadas frente al cuerpo. Parecía aún más pequeña en ese ambiente, como si el peso de tantas miradas la aplastara. Y él vio, en ese momento, lo que siempre estuvo ahí, la distancia brutal entre ellos y ella, entre quien mandaba y quien obedecía, entre quien tenía voz y quien era silenciado. Todos esperaban que dijera lo obvio, que tomara la decisión sensata. Después de todo, los límites debían ser respetados, las jerarquías mantenidas. Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron no fueron las que esperaban. Miró a Elena, al rostro cansado, a los ojos que no se atrevían a encontrarse con los suyos, y vio más que una empleada. Vio a alguien que salvó a su hija mientras él dormía tranquilo en un cuarto calentito, ajeno al sufrimiento que pasaba a pocos metros de distancia. Vio a alguien que amaba sin esperar nada a cambio. Respiró hondo, sintiendo el corazón martillar en el pecho, y dijo con voz temblorosa: «Elena ya no trabaja para nosotros». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos lo miraron con asombro, algunos con satisfacción, pensando que finalmente había tomado la decisión correcta. Pero entonces continuó, y cada palabra salió cargada de una emoción que no sabía que tenía. Ya no trabaja para nosotros, porque ahora es parte de la familia. Toda la sala pareció congelarse. Hubo quien abrió los ojos como platos, quien abrió la boca sin poder hablar,
quien negó con la cabeza en incredulidad. Pero él no retrocedió. Miró a cada uno de ellos, uno por uno, y repitió: «Ella es familia». Elena levantó los ojos por primera vez, y él vio lágrimas rodar por su rostro. Lágrimas de shock, de alivio, de algo que nunca imaginó sentir. Se llevó la mano a la boca, como intentando contener un sollozo, y él se dio cuenta de que esas palabras significaban más para ella que cualquier aumento de sueldo jamás significaría. Hubo protestas, por supuesto. Voces se levantaron, argumentos fueron lanzados, miradas de desaprobación cruzaron la sala, pero él ya no estaba escuchando. Por primera vez en la vida, no le importaba lo que los demás pensaran, lo que era apropiado o esperado. Algo dentro de él se había roto en esa madrugada, algo rígido y frío que cargaba hace años sin siquiera notarlo. Y ahora, con el pecho todavía apretado y los ojos ardiendo, sabía que no había vuelta atrás. Había visto la verdad, y la verdad lo cambia todo. Cuando la reunión terminó y todos salieron de la sala, algunos refunfuñando, otros en silencio pesado, Elena se acercó a él con pasos vacilantes. No dijo nada, solo lo miró con los ojos todavía húmedos, y él vio gratitud, pero también miedo. Miedo de que aquello fuera un sueño, de que mañana todo volviera a ser como antes. Entonces puso la mano en su hombro y dijo, bajito, solo para que ella escuchara: «Salvaste a mi hija, Elena, y me salvaste a mí también». Y en ese momento, mientras el silencio llenaba la casa vacía, supo que esa decisión no era solo correcta, era la única posible, porque algunas cosas, una vez vistas, no pueden seguir siendo ignoradas. Y el amor, el verdadero amor, no cabe dentro de jerarquías o convenciones. Simplemente existe, inmenso e inevitable, cambiándolo todo a su alrededor. Pasaron algunas semanas, y la vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo en la casa. Elena ahora comía en la mesa con todos, tenía un cuarto cómodo y calentito, y la niña, que crecía demasiado rápido, ya extendía los bracitos cuando la veía. Parecía que todo finalmente estaba en su lugar. Pero la vida, él aprendió, tiene una forma cruel de ponernos a prueba justamente cuando creemos que estamos seguros. Y la prueba llegó en una noche fría, sin aviso, sin piedad. La bebé despertó con fiebre alta, el cuerpecito ardiendo y la respiración débil, casi un suspiro sufrido. Él y la esposa corrieron con ella al hospital, el corazón disparado, las manos temblando. Los médicos la llevaron de inmediato, y comenzó esa carrera aterradora. Aparatos pitando, personas en uniformes blancos entrando y saliendo del cuarto, palabras técnicas que él no entendía pero que sonaban como sentencias de muerte. Se quedó ahí, parado en el pasillo, sintiéndose completamente impotente. Todo el dinero del mundo, toda la influencia, todos los contactos, nada de eso importaba. No podía hacer nada. Elena llegó al hospital poco después, jadeando, con los ojos muy abiertos de miedo. Había insistido en ir y él no tuvo fuerzas para decir que no. Cuando entró al cuarto y vio a la niña, pálida, frágil, rodeada de cables y tubos, su rostro se retorció de dolor. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper algo todavía más, y se quedó ahí, de pie al lado de la cuna del hospital, solo mirando, con las manos temblorosas sobre el pecho. Los médicos hacían lo posible, pero la fiebre no bajaba. La bebé lloraba bajito, un llanto débil que partía el corazón de cualquiera. Y fue entonces cuando Elena hizo algo que nadie esperaba. Miró a los médicos, pidió permiso con voz firme y tomó a la niña en brazos, con cuidado, pero con una seguridad que solo quien ya perdió sabe tener. Los médicos vacilaron, pero algo en la expresión de ella los hizo retroceder. Era como si Elena supiera algo que ellos no sabían. Sostuvo la bebé contra su pecho, apoyó la frente contra la de ella y comenzó a cantar. Era una canción bajita, suave, en una melodía que él nunca había escuchado antes. Las palabras eran simples, casi infantiles, pero cargadas de una ternura tan profunda que parecía venir de otro mundo. Y sucedió algo inexplicable. La respiración de la niña comenzó a volver. Despacito, el cuerpecito se relajó en los brazos de Elena y el llanto fue desapareciendo hasta convertirse en silencio tranquilo. La fiebre no desapareció de inmediato, pero algo cambió. La bebé encontró calma. Él presenció todo con los ojos muy abiertos, sin poder procesar lo que estaba viendo. Los médicos también se detuvieron, sorprendidos, y todo el cuarto quedó en silencio, solo con la voz suave de Elena llenando el espacio. Ella siguió cantando, meciendo a la niña con movimientos lentos y rítmicos, y él se dio cuenta de que aquello no era solo una canción. Era una oración, un pedido, una promesa.
Era todo lo que Elena no pudo hacer por su propia hija, pero que ahora, en ese momento, hacía por esa criatura que amaba como si fuera suya. Horas después, cuando la fiebre finalmente bajó y los médicos dijeron que lo peor había pasado, se acercó a Elena, que todavía sostenía a la niña dormida en sus brazos. Quería agradecerle, pero las palabras no salían. Entonces solo se quedó ahí, a su lado, y susurró: «No fue el medicamento lo que la salvó, fuiste tú». Elena sonrió, una sonrisa cansada pero llena de paz, y dijo bajito: «Fue amor, señor, solo eso». Y en ese instante, entendió algo que jamás olvidaría. El amor verdadero no necesita títulos, de sangre, de papeles. Simplemente existe, poderoso y transformador, capaz de salvar incluso cuando todo parece perdido. Y mientras miraba a esa mujer que la vida intentó destruir pero no pudo, supo que su hija estaba viva no por la medicina, sino por algo mucho más grande, algo que solo Elena sabía dar. El tiempo pasó, y la casa se fue transformando de maneras que él nunca imaginó. Elena, que antes era una sombra silenciosa en los pasillos, ahora ocupaba cada cuarto con su presencia cálida. La niña creció, y las primeras palabras que salieron de su boca no fueron mamá o papá. Fueron abuelena, dichas con una sonrisa que iluminaba el mundo entero. Y Elena, al escuchar aquello, lloró. Lloró de una forma que él nunca había visto, con el rostro entre las manos y los hombros temblando. Pero esta vez eran lágrimas de sanación, de renacimiento. La bebé, que ahora ya daba los primeros pasos, corría detrás de Elena por la casa como si ella fuera el centro del universo. Y tal vez lo era. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era buscarla. «Abuelena, abuelena», gritaba por los pasillos, y solo se calmaba cuando la veía aparecer en la puerta con esa sonrisa amplia y llena de amor. Elena estaba en cada paso, en cada risa, en cada llanto. Era ella quien consolaba en los días difíciles, quien celebraba los pequeños logros, quien enseñaba con paciencia infinita las cosas que ningún libro podría enseñar. Él observaba todo eso desde lejos, a veces, y sentía una gratitud tan grande que dolía. La casa, antes fría e impecable, llena de mármol pulido y silencios pesados, ahora era ruidosa, desordenada, viva. Había risas resonando por los pasillos, había juegos en la sala, había música en la cocina. Y en el centro de todo estaba Elena, ya no la empleada, ya no la invisible, sino la matriarca que sostenía a esa familia con las manos callosas y el corazón inmenso. Con el tiempo, las voces de desaprobación que antes resonaban por la casa fueron desapareciendo. Hasta los más resistentes terminaron rindiéndose al amor evidente que existía entre Elena y la niña. ¿Cómo negar algo tan puro? ¿Cómo ignorar la forma en que los ojos de la criatura brillaban cuando veía a Elena? ¿Cómo fingir que aquello no era familia, de la forma más verdadera y hermosa que familia puede ser? Poco a poco, todos entendieron lo que ya sabía. Elena no fue aceptada en la familia. Siempre estuvo en ella. Solo faltaba que alguien la viera. Él mismo cambió de formas que no podía explicar. Antes, veía el mundo en blanco y negro, en jerarquías claras, en papeles bien definidos. Ahora, aprendía todos los días que el amor no respeta esas líneas, que una familia no se hace de sangre, sino de afecto, que la riqueza verdadera no está en las cajas fuertes o en las cuentas bancarias, sino en los abrazos apretados, en las sonrisas espontáneas, en las canciones cantadas bajito antes de dormir. Elena le enseñó eso, una mujer negra, fuerte, invisible a los ojos de muchos, pero luminosa a los ojos de quien realmente importaba. Hubo momentos difíciles, por supuesto, no todo fue perfecto. Hubo miradas extrañas de visitas, comentarios maliciosos de conocidos, juicios velados en reuniones sociales, pero él aprendió a no darles importancia. Aprendió que la opinión de los demás no vale nada cuando sabes, en lo profundo del alma, que estás haciendo lo correcto. Y cada vez que veía a su hija corriendo hacia los brazos de Elena, cada vez que escuchaba esa risa contagiosa resonar por la casa, tenía certeza, esa fue la decisión más acertada que tomó en su vida. Hoy, cuando mira hacia atrás, ve claramente el momento en que todo cambió. Esa madrugada fría, bajo el poste, con Elena sosteniendo a su hija en el regazo. Fue ahí donde el mundo se volcó, donde todas sus certezas se derrumbaron, donde fue forzado a enfrentar al hombre que era y al hombre que necesitaba convertirse. Y siempre que escucha esa canción bajita, la misma que Elena cantaba en el hospital, la misma que ahora arrulla a su hija todas las noches, cierra los ojos y agradece. Agradece por haberse despertado esa madrugada. Agradece por haber visto lo que muchos prefieren ignorar. Agradece por haber encontrado,
en los lugares más improbables, la lección más importante de su vida, que el amor verdadero no tiene color, no tiene clase, no tiene etiquetas. Simplemente existe, transformándolo todo y a todos los que tienen el coraje de entregarse a él. ¿Cuándo fue la última vez que realmente viste a alguien? No solo miraste, sino viste de verdad. ¿Viste el dolor, el amor, la historia que esa persona carga en silencio? Esta historia nos recuerda que las personas más valiosas de nuestra vida muchas veces son aquellas que estamos acostumbrados a ignorar. Son aquellas que sirven, que cuidan, que aman sin esperar nada a cambio. Y si nos detenemos por un segundo, si tenemos el coraje de mirar verdad, podemos descubrir que la riqueza nunca estuvo donde pensábamos. Elena le enseñó a ese hombre algo que ninguna universidad, ningún libro, ningún éxito financiero podría enseñar. Que familia no es sobre sangre, es sobre quién se queda cuando todo se derrumba. Es sobre quién sostiene a tu hijo en el regazo en una noche fría, quien canta bajito hasta que el dolor pase, quien ama sin medir, sin juzgar, sin esperar recompensa. Y esa lección vale para todos nosotros. Ahora quiero saber de ti. ¿Quién es la persona invisible en tu vida que merece ser vista? ¿Quién es esa persona que hace todo por ti, pero que tal vez nunca te detuviste a agradecer de verdad? Déjalo aquí en los comentarios, porque estas historias necesitan ser contadas. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que te harán reflexionar, emocionar y ver el mundo de otra forma. Porque al final, son estas historias las que nos recuerdan lo que realmente importa.